Nuestra historia no es más que una serie de increíbles eventos. Cada uno de nosotros puede influir en su curso. Desde el nacimiento de un imperio de 1000 años, hasta el ocaso de una civilización floreciente. Desde el genio creativo de un puñado de hombres, hasta una revolución cultural global. Desde las visiones totalitarias más oscuras hasta las guerras más aterradoras. Desde la heroica resistencia de todo un pueblo, hasta la voluntad inquebrantable de una minoría. La más pequeña de nuestras decisiones puede influir en el futuro de la humanidad. Conocer el pasado es anticipar el futuro. Efecto mariposa. Roma, 1997, Fiesta Nacional. Cada provincia, incluso la más remota, ha enviado una delegación a la ciudad eterna. Hoy, el Imperio Romano celebra sus 2750 años de existencia. Ahora el Senado Imperial gobierna a más de 1.000 millones de ciudadanos y el mayor poder del globo jamás había ejercido tal influencia sobre todo el planeta. Gracias al Imperio Romano, la raza humana ha disfrutado de un periodo de paz sin precedentes. La civilización ha dado pasos espectaculares en todos los ámbitos. Las ambiciones del imperio incluso han superado a nuestro planeta. Siguen en la Luna y la colonización de Marte está en marcha. Sin embargo, nada de esto sucedió. Hace 1500 años, un pequeño grano de arena desencadenaría una secuencia de eventos que conducirían al final del Imperio Romano. Adrianópolis, Roma contra los bárbaros. 9 de agosto de 378, la batalla de Adrianópolis. El ejército romano es aniquilado. Unos años más tarde, despojada de sus defensas, Roma es saqueada. La ciudad había permanecido impenetrable durante 800 años. 4 de septiembre de 476, el último emperador romano de Occidente es depuesto. El Imperio Romano deja de existir. Estos 3 eventos, aunque ocurrieron durante más de un siglo, están relacionados y conducirían a la caída del Imperio Romano de Occidente. Veamos por qué. Hoy el Mediterráneo está dividido y es a menudo escenario de conflictos. Sin embargo, bajo el Imperio Romano se formó un solo Estado, que consistía en más de 40 países contemporáneos, no solo Italia, Francia o España, sino que Egipto, Kosovo, Israel e incluso una parte de Irak. Una moneda única, leyes comunes, un gobernante. Por primera y última vez en su historia, el Mediterráneo está en paz. Es la era de los acueductos, de los emperadores y de los legionarios. El imperio es inmenso, y gobernar una entidad tan vasta era prácticamente imposible. Hoy podemos sobrevolarlo en varias horas. A caballo se tardaría meses. Por eso se separó en 2. Hacia el este, el Imperio de Oriente. Al oeste, el Imperio de Occidente. Un territorio, 2 tronos y 2 emperadores, que trabajaron juntos por el bien del imperio. En el momento que nos interesa, 375 después de Cristo, sucedieron 2 hermanos. Valentiniano el Mayor, un general dinámico, gobierna el oeste con mano de hierro. Su hermano Valente, menos asertivo, lucha para imponer su autoridad en el este. Valentiniano es carismático y domina a su hermano menor. Esta diferencia de carácter entre los 2 hermanos será crucial en los eventos que seguirán. Bienvenidos a la memoria de la humanidad. Aquí podemos controlar el tiempo, analizar y comparar miles de millones de eventos y modificarlos para reescribir la historia sin cesar. Por ejemplo, imaginemos que podríamos recrear el Imperio Romano en nuestros días. Palestina e Israel serían un solo país. Francia y Alemania. Una especie de Estados Unidos del Mediterráneo. Desde Londres hasta Jerusalén, sus ciudadanos hablarían el mismo idioma, viajarían sin pasaporte y obedecerían un sistema de leyes.
Todas las religiones serían toleradas a condición de no molestar al gobierno civil. Esta federación poseería grandes reservas de hidrocarburos y sus ejércitos competirían con los de Estados Unidos o China. Este país sería el heredero de los fundadores de la democracia, los derechos del hombre, de la filosofía y la ilustración. Sería la nación del álgebra, del sistema métrico, de la medicina, de la física y la astronomía. Visto a la luz de los conflictos actuales, todo eso puede parecer imposible. Sin embargo, la verdad es que estas tensiones ya existían en la época romana. Continuemos. Siglo III. El imperio es rico y más allá de sus fronteras, los pueblos bárbaros esperan la menor oportunidad para unirse a la fiesta. Para un romano, la palabra bárbaro se aplicaba a cualquiera que viva fuera de sus fronteras. Un bárbaro es un extranjero no romanizado. Al norte y al este, las fronteras del imperio están bajo constante presión. Para defender el imperio, los sucesivos emperadores desarrollaron un ingenioso sistema que requería el mínimo de soldados. Mediante la utilización de obstáculos naturales como ríos o montañas, los romanos fortificaron sus fronteras y organizaron sus tropas en fuerzas móviles. Estas construcciones, a menudo faraónicas, son aún evidentes hoy. Por ejemplo, el Muro de Adriano en Inglaterra. En comparación, las fuerzas imperiales eran aproximadamente las mismas que las del ejército francés moderno, pero protegían un territorio más extenso. El sistema es muy eficiente. Un emperador dinámico, Valentiniano dedica todo su tiempo a restaurar las fortificaciones del imperio, y lo hace bien. Restaura la disciplina con mano de hierro, refuerza los muros y castiga sin piedad a cualquier bárbaro que se atreva a desafiarlo. Tan temido como respetado por sus enemigos, es el hombre fuerte que Roma necesita. Pero cuando recibe una delegación bárbara que viene a negociar una tregua, se decide el destino del Imperio Romano. Valentiniano I, defensor de Roma. El emperador escucha a los jefes bárbaros, pero la reunión va mal. Valentiniano pierde los estribos, se enfurece, insulta a los jefes bárbaros y de repente, en medio de una oración, el emperador se derrumba, abatido por una hemorragia cerebral. Valentiniano I, defensor de Roma, muere durante la noche. Valentiniano I y Valente, emperadores. Muerte del emperador Valentiniano I. Acabamos de llegar a un punto de inflexión. Un punto de inflexión es un evento crucial, una encrucijada en nuestra historia en la que el mundo gira de un lado a otro. Valentiniano I, el defensor de Roma, acaba de morir. Trajano, Calígula, Nerón, Cómodo. La historia de Roma está escrita en la sangre de sus emperadores. Valentiniano está lejos de ser el primero en morir trágicamente, y su muerte en este preciso momento tendrá consecuencias dramáticas. En una era peligrosa en la cual la amenaza de una invasión bárbara está siempre presente, la muerte de un emperador capaz es grave para el imperio. Su hermano, Valente, no posee las mismas habilidades militares. Su hijo, Graciano, todavía es joven. La muerte de Valentiniano deja al imperio sin ningún líder real. A veces, en la historia de la humanidad, sucede que las decisiones de un hombre pueden cambiar dramáticamente millones de vidas. En 1942, Hitler dominó Europa. Un hombre tuvo el coraje de enfrentársele. Winston Churchill, el primer ministro inglés, rechazó categóricamente la paz ofrecida por los nazis. Durante toda la guerra demostraría ser un baluarte inquebrantable. Sin él no habría desembarco en Normandía ni liberación de París, y tal vez la victoria habría sido alemana. Pero continuemos con la historia. Con Valentiniano muerto, ahora recae sobre su hijo Graciano, un joven adulto, y especialmente sobre su hermano, políticamente débil y soldado mediocre, enfrentar los problemas que les esperan.
Y los problemas son los hunos. Nómadas de Asia Central, los hunos viven y luchan a caballo. Son excelentes arqueros. Sus enemigos mueren antes de poder luchar. Viven solo de la cría y la caza, y necesitan territorios amplios y vírgenes. No quieren conquistar el mundo, quieren convertirlo en su terreno de caza. En el camino se encuentran con los godos, un pueblo bárbaro germánico. En este periodo, los godos forman un gran reino. A través del contacto con su poderoso vecino, el Imperio Romano, han desarrollado su oficio y su arte de la guerra. La habilidad de sus guerreros es bien conocida y a menudo los reclutan los romanos. Pero nadie puede resistir a los jinetes de las estepas. Formidables en el combate mano a mano, los godos no están preparados para la guerra de largo alcance librada contra los hunos. Atacadas con flechas, las fuerzas godas son diezmadas. Los reinos godos resisten por un tiempo, pero finalmente toda la nación decide huir o convertirse en esclavos. Impulsados hacia el sur, finalmente alcanzan las fronteras del Imperio Romano. Atrapados entre la espada y la pared, piden asilo político en Roma y les es concedido. El imperio no tiene poder humano y las autoridades ven a estos refugiados como maná del cielo. Comienza una increíble operación humanitaria. En tribus enteras, miles de godos cruzan el Danubio en balsas improvisadas. Hombres, mujeres, niños y ancianos. Los godos tienen una esperanza: convertirse en parte del imperio y vivir en paz. La historia decidirá lo contrario. Los corruptos oficiales romanos ignoran las órdenes del emperador y alojan a los godos en campos de refugiados donde luego los retienen a cambio de un rescate. Dinero por comida. Los historiadores romanos relatan historias de terror. Los padres, hambrientos y arruinados, se ven obligados a vender a un niño como esclavo para alimentar a los demás. Desesperados, los godos actúan por sí mismos. Asesinan a las guarniciones romanas y llegan al punto de no retorno. El motín se convierte en una revuelta y la revuelta en invasión. Gobernar es elegir. ¿Qué hubiera pasado si Valente rechaza el acceso al imperio y ordena a sus tropas evitar que los bárbaros crucen el Danubio? Este interrogante para los godos, en un conglomerado de millares a las orillas del río, sería respondido muy pronto. Fueron masacrados hasta el último hombre, o para los afortunados, reducidos a la esclavitud. Los hunos no fueron misericordiosos con los vencidos. La historia de los godos pudo terminar allí, y el mundo no habría conservado más que un vago rastro de ellos en los recodos de la historia. Ningún reino ostrogodo en Italia y menos uno visigodo en Toulouse. Para los romanos, el drama habría pasado desapercibido. El imperio habría continuado como siempre, al menos temporalmente. Los godos eran solo la vanguardia de una formidable migración de pueblos que inundarían el imperio. En diciembre de 406, los vándalos cruzan el Rin, seguidos por los francos y los burgundios. Este es el periodo conocido como las invasiones bárbaras. El imperio sería sacudido hasta sus cimientos. La Europa de hoy quedó marcada profundamente por esta fusión. Los burgundios crearían Borgoña. Los francos y los alemanes, dos pueblos germánicos relacionados, serían los fundadores de Francia y Alemania respectivamente. Los anglos y los sajones cruzarían el Mar del Norte para convertirse en anglosajones, obligando a los britanos a huir ante ellos y buscar refugio en Bretaña. Regresemos a nuestra historia. Los godos destrozan el norte del imperio. Valente, el hermano emperador, decide actuar. Llama a sus veteranos, reúne a todas las tropas y se dispone a restaurar la autoridad imperial. Sin embargo, son numerosos. Graciano reúne un ejército y se dispone a ayudar a su tío. Pero cuando Valente llega al punto de encuentro, comienza a pensar. Luego de haber vivido tanto tiempo a la sombra de su poderoso hermano mayor,
necesita una victoria militar para restaurar su imagen. Si Valentiniano aún viviera, Valente habría esperado en silencio para pedir refuerzos y la victoria estaría asegurada. Pero tiene grandes dificultades para aceptar la ayuda de un niño, aunque sea un emperador. Contra el consejo de sus generales, la batalla comienza y el objetivo no es diferente que el exterminio directo de los godos. Batalla de Adrianópolis. Legiones romanas. El ejército romano consta de 15.000 veteranos curtidos, bien equipados y disciplinados, listos para dar su vida por el imperio. Frente a ellos hay innumerables guerreros godos, han perdido todo y están luchando por sus vidas y las de sus familias. Bajo un cielo plomizo, ambos ejércitos se observan por horas. En lugar de atacar de una vez y ponerle fin, Valente comete un error. Vacila. En la batalla, la menor vacilación puede resultar fatal. Pero Valente es un político, no un soldado. Y parece que no sabe lo más sencillo. Dejar a su ejército a pleno sol, sin agua y con estómago vacío es algo que no se hace. Los romanos pierden la paciencia, tienen sed y han sido objeto de la provocación de los bárbaros desde la tarde. La disciplina se relaja. De repente, sin orden alguna, la caballería ligera romana, exasperada por la espera, lanza su ataque. En el peor momento posible, Valente pierde el control de su ejército. Dejando a sus familias en su campamento, los godos repelen el ataque. Soldados profesionales, las legiones romanas se reagrupan y reciben el ataque. Entonces, una sorpresa. Al menos 5.000 caballeros bárbaros aparecen de repente en las alturas sobre el campo de batalla. Los romanos nunca los vieron llegar. La caballería es un arma formidable, una combinación de masa y velocidad. 600 kilos avanzando a 30 kilómetros por hora concentrados en la punta de una lanza. Lo que desciende sobre el ejército romano es un tsunami de 3.000 toneladas de carne y acero. En condiciones normales, una tropa de infantería tiene una posibilidad contra tal ataque. Usando picas y lanzas, formarían un muro de escudos para resistir el ataque. Pero debes enfrentarlos. El ejército romano en medio de la batalla está desorganizado y sus soldados ya están luchando mano a mano. Deslizándose por la ladera, la caballería de los godos ataca el flanco desprotegido de las legiones. Pero las legiones soportan el impacto. A pesar de sus pérdidas, los defensores del imperio cierran filas. El ataque es repelido. Sin embargo, la caballería goda se reagrupa. Las legiones soportan un segundo ataque, luego un tercero. En una masa tan compacta, cada flecha alcanza su objetivo. Al final del día, sus lanzas se destrozan, sus escudos quedan erizados con las flechas y los legionarios están por rendirse. Rodeados, al límite de su fuerza, ven cómo el enemigo prepara un ataque final. El colapso de los rangos imperiales. Es una masacre. Hay un momento para la duda y un momento para la acción. Aunque aceptar a los godos en el imperio no fue un error en sí mismo e incluso fue una elección estratégica y económica defendible, la actitud de Valente en los meses que seguirían a la invasión goda será desastrosa para el imperio. Primero, él subestimó la gravedad de la situación y permitió que los godos se reforzaran al ver que no tenía poder suficiente para manejar los problemas. Luego decidió atacar sin haber recibido los refuerzos de Occidente. Militarmente, los romanos siempre habían gobernado el campo de batalla. Sin embargo, las legiones, al haber reclutado a los bárbaros, perdieron cohesión y los godos, gracias al contacto con los romanos, aprendieron sus tácticas. Así que estamos muy lejos del poder relativo que el César encontró en la Galia. Si Valentiniano no hubiera muerto años antes, Valente habría esperado pacientemente a su hermano mayor. Como el ejército occidental era tradicionalmente más fuerte que el oriental, la unión de los dos habría creado una ventaja táctica, tal que la victoria habría estado al alcance de cualquier general, incluso de Valente.
Los godos habrían sido masacrados y las cosas habrían vuelto a la normalidad. El imperio habría emergido más fuerte y su imagen de invencibilidad habría permanecido intacta. Solo al caer la noche terminaría la masacre. 2/3 de la élite de los ejércitos romanos quedan en el campo de batalla. La armadura es reemplazada más fácilmente que los soldados veteranos. El poder de Roma se derrumba junto con su ejército. El emperador Valente desaparece en la noche. La leyenda dice que fue quemado vivo en una granja donde se había refugiado. Los romanos se dijeron a sí mismos que habían visto cosas peores y que habían sobrevivido. Pero esta vez Roma se encontró con todo un pueblo en sus territorios. Sin arriesgarse a un segundo desastre, Graciano regresó con sus tropas y se marchó para proteger a Occidente. Con su tío muerto, tuvo que elegir un nuevo jefe para el Imperio de Oriente. Y recién asumido el poder, el nuevo emperador recibió la gran responsabilidad de negociar con los godos. Y el trato fue simple: paz a cambio de oro. Intentaron de todo para hacer desaparecer a los godos: promesas de tierras, títulos y reinos. Y en una de las ironías de la historia, entre uno y otro ofrecimiento, los godos se movieron lentamente del este hacia el oeste, hecho que los llevó directamente a Roma. El saqueo de Roma por los godos en 410 no fue la única causa de la muerte del imperio, pero sí envió una fuerte señal a todos sus depredadores. El ejército romano ya no era invencible. Atacado por todos los frentes, roído por la intriga política, el Imperio Romano de Occidente perdería sus provincias una tras otra y finalmente desaparecería. El fin del Imperio Romano marcó el comienzo de una nueva era, la Edad Media. La parte oriental sobreviviría por más de 1000 años bajo el nombre del Imperio Bizantino. Pero esa es otra historia. ¿Podría el imperio haber sobrevivido? ¿Qué causó su caída? ¿Qué evento determinante lo precipitó? ¿Cómo pudo haber desaparecido un imperio tan vasto? Hay muchos factores. Intrigas políticas, derrotas militares, problemas climáticos que favorecerían grandes invasiones, la pérdida del sentimiento de ciudadanía, la disminución de la virtud cívica romana. Pero el imperio ya había conocido algunos momentos graves. Varios siglos antes, las legiones romanas habían sido aniquiladas en una gran batalla por Aníbal, el general cartaginés. Las dos superpotencias de la época libraron una terrible guerra. Una guerra por el control del Mediterráneo. Para poner fin al enemigo jurado, Aníbal condujo a su ejército a través de los Alpes y llevó a cabo un ataque sorpresa contra las legiones. Fue una masacre. Aníbal estaba a las puertas de Roma. Pero esta vez, Roma debía levantarse y finalmente ganar la guerra. La caída de Roma fue dura. El caos posterior resultó traumático para mucha gente. Las poblaciones se redujeron en todo el Mediterráneo. Las ciudades demolieron sus teatros para construir defensas. La Pax Romana no era más que un recuerdo lejano. Sin embargo, una vez que pasó la tormenta,
volvió la calma. Lentamente al principio hubo siglos difíciles, pero la Edad Media fue el momento de la renovación, la era de la construcción de la catedral. Los invasores bárbaros ciertamente destruyeron el imperio existente, pero también trajeron sangre fresca. Al asentarse en el imperio, se fusionaron con él. Como después de un incendio forestal, la civilización prosperó y avanzó nuevamente con renovado vigor.